Buenos días. Hemos convocado desde la Asamblea de Izquierda Unida en Ciudad Lineal y desde el Círculo de Podemos en Ciudad Lineal un acto en torno a, al tema de la reforma laboral, que estamos convencidos todos somos conscientes que está llamado a tener una influencia fundamental en los próximos años en las condiciones de vida y en las condiciones, por supuesto, de trabajo de las familias trabajadoras de la clase obrera de España. Este acto, a la vez que le realizamos presencial, lo vamos a retransmitir por los canales de YouTube y de la página web de que disponemos ambas organizaciones en el distrito. Con nosotros están dos compañeros, aquí solo veis a uno porque el segundo está llegando, el compañero Miguel Ángel Ruiz, que es secretario de Acción Sindical de la Ejecutiva de la Unión Sindical de Madrid de Comisiones Obreras. El siguiente compañero, que es el que tiene que incorporarse en unos minutos, es también Miguel Ángel, pero Garrido, y es abogado laboralista de la CGT. Con ambos compañeros lo que queremos es fundamentalmente tener una exposición pedagógica en torno a lo que representa la reforma laboral recién aprobada por los pelos, pero aprobada, y los distintos análisis que se pueden realizar sobre qué es lo que alcanza, qué derechos consolida y recupera y qué otras cosas también nos quedan por hacer en el próximo periodo a las organizaciones que nos definimos como instrumentos políticos de la clase trabajadora en nuestro país. Sin más, yo dejo la mesa y Miguel Ángel comienza la exposición. Gracias. Buenos días a las y los presentes aquí y a los y las que estéis escuchando y viendo esto a través del streaming. Primero agradecer a los compañeros de Izquierda Unida y de Podemos la invitación a este acto debate. Creo que es muy importante que podamos dar la información sobre lo que supone... ¿Sigo? Perdón. Vale. Lo que supone la reforma laboral acordada entre el Gobierno, las organizaciones sindicales y la patronal, la COE, por los cambios, creo que a positivo y a mejor que suponen sus contenidos. No se puede, creo que hay que hacer un ejercicio de memoria, de ver de dónde venimos desde el año 2012, cuando el gobierno de Mariano Rajoy impone unilateralmente la reforma laboral sin pactar absolutamente nada con los agentes sociales. Las reformas que introduce en el año 2012, las dos reformas que introduce, provocaron una contestación mediante dos huelgas generales por parte de las organizaciones sindicales, pero no hay que olvidar que esas reformas fueron impuestas unilateralmente. Esta es una reforma resultado de un acuerdo en la mesa de diálogo social y creo que es una de las cuestiones que hay que poner en valor por lo que significa en el ambiente de crispación política y social que se está generando por parte de los partidos políticos de la derecha y de la extrema derecha y de sus medios de comunicación. Y un ejemplo de ello fue lo que vimos en la convalidación del Real Decreto en el Congreso de los Diputados. Esencialmente, la reforma que impone el Partido Popular en el 2012, lo primero que hace es sacar de la negociación colectiva a la clase obrera organizada, es decir, elimina de la ecuación y de la negociación a las organizaciones sindicales. ¿Por qué medio? Pues por la eliminación de la ultraactividad de los convenios, por la, devaluación de lo que es el convenio de referencia sectorial o nacional y dando validez y prevalencia a los convenios de empresa, con lo cual genera una situación en la que se produce una brutal devaluación salarial y de las condiciones de trabajo, que al final lo que ha generado es una precariedad laboral y una desigualdad social enorme en este país y también en la Comunidad de Madrid. Se produce una pérdida de derechos colectivos generalizada, resultado de esas modificaciones de la negociación colectiva, y a partir de ahí se hace necesario pelear desde el primer momento por revertir esa situación. Con la moción de censura del año 18 y
la incorporación al gobierno del Partido Socialista en solitario, se comienzan las primeras negociaciones para intentar revertir y modificar esa reforma laboral. Prácticamente se llega a un acuerdo en ese momento sobre las 3 cuestiones que afectaban a la negociación colectiva, que sería lo que os he comentado: recuperar la ultraactividad del convenio, recuperar la prevalencia del convenio sectorial y modificarla y hacer que contratas y subcontratas tengan un convenio de referencia, entendiendo que esas 3 cuestiones son las que están motivando el aumento de la precariedad laboral y el deterioro de las condiciones de trabajo y las condiciones salariales de las personas trabajadoras en este país. Pero la moción de la repetición de las elecciones paraliza esas negociaciones, y cuando el nuevo gobierno de coalición prácticamente empieza a gobernar, pues surge el problema de la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Eso genera un parón en las negociaciones, y además priorizar por parte de las organizaciones sindicales, del gobierno y también de las organizaciones empresariales la necesidad de resolver el enorme problema que podría significar que millones de personas trabajadoras acabaran en el desempleo y sin ningún tipo de recursos. Durante este proceso de la pandemia se han llegado a 6 acuerdos sobre los expedientes de regulación temporal de empleo que han permitido proteger el empleo de más de 6 millones de personas trabajadoras en este país. Esos acuerdos han servido para una parte de lo que se modifica en la reforma laboral, que tiene que ver también con los apartados dedicados a la protección de empleo en cuanto a una nueva regulación de los ERTEs, tanto los, digamos, de carácter habitual como los que puedan ser debidos a circunstancias extraordinarias. Y luego se cruza también por el camino el cambio de política de cara a afrontar la crisis provocada por el COVID de la Unión Europea. Los fondos europeos plantean a este país que tiene que modificar el mercado laboral. Hay que tener en cuenta que la temporalidad en el Estado español es la segunda en proporcionalidad entre los 27 países de la Unión Europea, solo nos gana Grecia. Y uno de los elementos que planteaba Europa para que pudiéramos recibir esos fondos Next Generation, como conocemos, pues era la modificación del mercado laboral, su modernización y la reducción de la temporalidad y de la precariedad. Y ese es uno de los elementos que se incorporan con los otros de los que os he hablado, con los que se incorporan a la nueva reforma laboral. La nueva reforma laboral, desde la óptica de las organizaciones sindicales, tiene como objetivo reducir la precariedad laboral, reducir la temporalidad. De hecho, se modifican los artículos del Estatuto de los Trabajadores, el 15 y el 16, que regulan todo lo que tiene que ver con la contratación y la contratación fija discontinua. A partir de ahora, el contrato de trabajo se presume que es de carácter indefinido. Se plantea también la reducción de los contratos de carácter temporal únicamente a 2, eliminando el de obra y servicio, que era una fuente enorme de fraude y de temporalidad. En este país hay personas que han llegado a tener más de 100 contratos anuales, con lo que supone de rotación y concatenación de contratos de muy escasa duración. Se potencia la figura del contrato fijo discontinuo, garantizando una serie de derechos de cara a los llamamientos, de cara a la duración, de cara también a lo que es la intervención de posibles empresas de trabajo temporal en todo lo que tiene que ver con la situación de contratos fijos discontinuos. Se reduce la rotación en la contratación, se reducen los tiempos también en que después de concatenar diferentes contratos puedes acceder a la condición de un contrato de carácter indefinido. Ahora no es solo que también se introduce una reivindicación de comisiones obreras de siempre, que es que no solo se tenga en cuenta
el número de contratos que tenga la persona en una empresa, sino también el tiempo que el puesto de trabajo está sin cubrir con carácter definitivo, con lo cual eso también reduce la rotación en el puesto de trabajo. Abordamos también, la reforma aborda también una modificación de los contratos formativos, de los contratos en prácticas, reduciéndolos a 2, haciendo una mayor regulación de ellos para evitar que pueda haber fraude o se pueden utilizar como una falsa cobertura de puestos de trabajo de carácter estructural. Y, en definitiva, esas cuestiones son las que deben servir para reducir la precariedad de nuestro mercado laboral, para reducir la temporalidad existente hasta ahora. También se introducen otra serie de cuestiones, como un aumento de las sanciones en los casos en los que se pueda detectar algún tipo de fraude. Hasta ahora las sanciones en una empresa, independientemente de que hubiera un contrato en fraude de ley o 200, se aplicaban como empresa. A partir de ahora las sanciones se aplican por el número de contratos, con lo cual eso también va a suponer o debería suponer una disminución de los posibles fraudes en la contratación. También se aumentan los costes sociales que tienen los contratos de escasa duración. A partir de contratos de menos de 30 días, si no recuerdo mal, los costes sociales que tendrían que pagar las empresas aumentan sustancialmente con respecto a lo anterior. En los aspectos de la protección del empleo, lo que tiene que ver con la definición de los ERTEs y de los ERES, hasta ahora, siempre que ha habido una crisis económica o algún problema en las empresas, siempre se ha optado por soluciones, digamos, de regulación externa, es decir, prescindimos de una parte o gran parte de la plantilla sin buscar soluciones alternativas dentro de la propia empresa. Ahora la reforma laboral lo que prima es, ante situaciones de crisis, que pueda haber reducciones de jornada, que pueda haber suspensiones de trabajo y no que se opte por el despido puro y duro como ha pasado hasta ahora. También en la parte de lo que toca a las administraciones públicas se elimina la disposición adicional que había en el anterior Estatuto de los Trabajadores para poder ejercer despidos colectivos en el ámbito de las empresas y de las administraciones públicas. Eso desaparece también de la nueva regulación. En definitiva, el acuerdo y el contenido de la reforma laboral, que ha venido acompañado en este tiempo de otra serie de acuerdos de carácter en la mesa de diálogo social, como puede ser la regulación del teletrabajo, la ley Rider, la regulación de los planes de igualdad, los acuerdos sobre la reducción de la brecha salarial de género en las empresas y algún otro tipo de acuerdos, suponen, desde el punto de vista de comisiones obreras, un avance sustancial y una mejora de las condiciones de trabajo de las que estábamos partiendo cuando iniciamos la negociación. La nueva reforma laboral da a las organizaciones sindicales unas herramientas para, a través de la negociación colectiva, conseguir mejorar las condiciones de trabajo, garantizarlas a través de los convenios colectivos y de la negociación. Eso, a partir de este momento, veremos cómo se traslada a los convenios colectivos. Evidentemente, ahora en la negociación colectiva no vamos a tener la espada de Damocles de la ultraactividad en la negociación. Hasta este momento, en la negociación convenio, si se agotaba el plazo de un año para negociarlo, no se llegaba a un acuerdo, el convenio perdía su vigencia y pasabas a depender de lo regulado en el Estatuto de los Trabajadores, con lo que suponía de pérdida de condiciones de trabajo y con lo que suponía también de elemento de presión por parte de las empresas para forzar negociaciones a la baja en los convenios colectivos, o negociaciones en las que lo que se planteaba era simple y llanamente que nos quedáramos como estamos para no estar en peores condiciones.
entendemos que todos esos elementos desaparecen ahora de la mesa de la negociación colectiva y que nos da la oportunidad a todas las organizaciones sindicales, no solo a Comisiones Obreras, a UGT, de poder trabajar mucho mejor en el ámbito de la negociación colectiva para defender las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras de este país. Queda trabajo por hacer, es decir, aquí habrá reticencias por parte de las empresas para la conversión de los puestos de trabajo de carácter temporal en trabajos de carácter indefinido, en contratos de carácter indefinido, porque puede haber problemas también. Y otra cosa importante que hay que resaltar de la reforma es que con la prevalencia del convenio sectorial sobre la empresa, se reserva a los convenios sectoriales determinadas cuestiones de la negociación colectiva, como puede ser la jornada o las retribuciones, que ya no se van a poder negociar a la baja en los convenios de empresa, con lo cual la ventaja económica que tenía la subcontratación en el ámbito laboral para reducir costes salariales desaparece. Ahí también puede haber otro problema que a lo mejor nos lleva a tener que judicializar determinadas actuaciones de las empresas cuando en las contratas o subcontratas pues no quieran aplicar o puedan negarse a aplicar los convenios sectoriales de referencia. Pero bueno, en definitiva, la recuperación de los derechos de negociación colectiva para las organizaciones sindicales y la clase obrera organizada creo que es un elemento esencial para poder mejorar, garantizar y mantener condiciones de trabajo en esta situación todavía tan compleja, económica y social que vivimos derivada de la pandemia. Yo de momento no, bueno, yo creo que ya lo voy a dejar aquí y en el debate, pues si es que hay debate, podremos aclarar algunas cosas. Gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, disculpar por mi retraso. Ha sido una cuestión de conciliación, pero reitero las disculpas. Es un placer estar aquí con viejos camaradas, poder tener un debate tan interesante como la reforma laboral, que tanto se ha hecho esperar, y también con mi tocayo, ¿verdad?, de Comisiones Obreras, pues el poder tener una apuesta en común, que más allá también de los grandes titulares, pues hay que ir viendo efectivamente en qué consiste esta reforma y hacer algunas valoraciones, ¿no? Yo también parto de cierta prudencia, en el sentido que gran parte de la reforma aún no ha entrado en vigor, ¿no? Está, como dirían los juristas, que a veces somos muy pedantes, ¿no?, en vacatio legis, por lo tanto, bueno, pues yo tengo a veces más dudas o preguntas que certezas, ¿no? Y yo creo que es lo que se trata de introducir de cara a que tengamos un debate lo más interactivo y lo más positivo posible. Bueno, partiendo ya de lo que es el contenido, pues efectivamente, si cogemos el Real Decreto, bueno, ya convalidado, ¿no?, con esa convalidación que se ha dicho, ¿no?, la mano de Dios, muy de Berlanga también, ¿no?, todo esto del diputado Casero y, bueno, como ha sido todo, bueno, pues con esta convalidación, que por lo tanto lo que implica es que ya queda claramente en vigor y se va a aplicar, pues en ese enunciado donde se nos dice que se trata de una reforma para la garantía en la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, pues ya nos salen dos interrogantes muy importantes. En primer lugar, ¿realmente estamos hablando de una garantía en la estabilidad en los puestos de trabajo que tanta falta hacen para el resto de la vida? Y la segunda cuestión es, ¿a través de la reforma laboral en sentido estricto se puede conseguir una transformación del mercado de trabajo y por lo tanto de la cultura empresarial de este país? Bueno, ahí lo dejo en primer lugar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que es una exposición de motivos muy ambiciosa. Es claramente sitúa efectivamente el problema que se ha dado y que ha afectado a las últimas generaciones, ¿no? Porque también tenemos que partir de esto. Desde que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, cada reforma ha ido a peor, ¿no? Ya Felipe González planteó pues una serie de contratos, como era el de nueva actividad, como era el de fomento de empleo. La reforma del 94 fue en la misma línea, siempre en la pérdida de derechos y siempre culpabilizando al derecho del trabajo para
bueno, pues por lo tanto, para justificar las crisis económicas, ¿no? No se situaba en qué, como digo antes, en qué tejido empresarial tenemos en este país, en qué cultura de respeto de los derechos, sino siempre iba en detrimento de la clase trabajadora. Eso queda muy claro en la exposición de motivos y se sitúa la precariedad como problema central y con colectivos además determinados, ¿no? Se viene a decir que las mujeres ha sido por un lado un colectivo claramente discriminado en el mercado de trabajo y además de una forma transversal, y luego porque las que menos cobran, las que más cuidan, es decir, y luego también se dice que los jóvenes, ¿no? Los jóvenes se han visto como otro colectivo identificado, que se han visto imposibilitados pues, de organizar su vida pues, por el mercado de trabajo, ¿no? Tan precario, que decía el compañero, con el abuso de la temporalidad y lo que esto te lleva para independizarte, para pedir una hipoteca, para tener un plan de vida. Por lo tanto, parto del total acuerdo en ese planteamiento, ¿no? Sí que hay alguna cosa, cuando dice, no, España es un planeta lejano, ¿no? En todo esto de la temporalidad y la precariedad, claro, ahí ya se está lanzando una idea que yo creo que da para el debate, ¿no? Cuando en la Unión Europea tenemos a la locomotora Alemania, que ha sido la que, digamos, creó o inventó los mini-jobs, ¿no? Estos contratos temporales de 450 euros, y bueno, totalmente por lo tanto precarios, ¿no? Pues ahí hay una cuestión ideológica, ¿no? Que parece que, bueno, pues el gobierno de coalición lo que viene a plantear es el modelo de la Unión Europea es un modelo de derechos sociales o es un modelo como clásicamente hemos planteado, y desde luego en Izquierda Unida con la crisis anterior, ¿no? La crisis de las hipotecas, las subprime en 2008, que es un modelo que lo que hace es pertrechar y garantizar la tasa de beneficios del capitalismo europeo subalterno al modelo y claramente ligado al modelo de los Estados Unidos, etc., etc. Bueno, pues aquí hay un momento, yo creo, para el debate. Bueno, dicho esto, y efectivamente, como ha reconocido el compañero, aquí juega un papel fundamental Bruselas, ¿no? Como siempre, es decir, Bruselas, en la reforma laboral, recordemos, del ciclo, ¿no? Del 10 al 12, que la primera la inicia Zapatero y la culmina Rajoy, pero sigue la misma lógica. Bruselas lo que analiza es, vamos a ver, España tiene un mercado de trabajo dual, con trabajadores hiperprotegidos, y luego toda esa bolsa de precarios, lo que he estado planteando anteriormente. Bueno, esto hay que igualarlo, esto hay que reducirlo, y por eso vienen todas estas cuestiones ligadas a la reducción en la indemnización, ¿no? De los 45 días pasamos a los 33 días por despido improcedente, por eso se sube un poco la indemnización de los contratos temporales, y luego entre medias está el despido objetivo, ya saben, por causas económicas, técnicas, productivas, organizativas. Bueno, pues ahí se viene un poco a igualar, digamos, ¿no? En las causas de empresa que se puede plantear tanto para un trabajador temporal como para un trabajador indefinido. Y esa fue un poco la apuesta, ¿no? Con otras medidas luego como la modificación sustancial de los contratos de trabajo, que viene a implicar que pese a que hay un contrato que podamos haber firmado entre empresario y trabajador, al día siguiente el empresario ya nos puede estar cambiando las condiciones y ya nos puede estar precarizando las condiciones. Como esto no funcionó, porque pese a que los más protegidos, como se debería decir, como se decía en esa filosofía, que por supuesto debemos impugnar, ¿no? Porque aquí no hay más protegidos, aquí hay clase trabajadora pues que ha peleado en ciertas épocas, que ha ganado derechos, porque todos los derechos se han ganado en la calle, no se han ganado en el Boletín Oficial del Estado. El Boletín Oficial del Estado podrá ser un reflejo de esas luchas. Como todo eso no funcionó, ahora cuando ha llegado este ciclo al calor de los fondos efectivamente estructurales y de todo lo que ha pasado con la COVID-19, pues Bruselas sí que sitúa la cuestión en decir, bueno, si no ha funcionado la otra fórmula, tendremos que reducir por el otro lado, o sea, tenemos que acabar con la tasa de temporalidad tan abusiva que hay en España, porque esto tampoco beneficia al capitalismo, eso está claro. Al empresario también le interesa, a mi juicio, para tener una mayor competitividad y productividad, pues tener una cierta estabilidad en el uso de la fuerza de trabajo. Y entonces esto ha sido lo que ha venido en gran medida a plantear la reforma laboral, que yo también efectivamente pues puedo hacer una evaluación positiva, como no puede ser de otra manera, es decir, que se reduzca la temporalidad en cuanto a la duración de los contratos, aunque luego habría que entrar contrato a contrato, pero eso excede, yo creo, el contenido de mi intervención, y creo que no sería, lo haría demasiado aburrido y probablemente pues se marcharían, con lo cual podemos ver luego cuestiones más en concreto para el debate, pero sí que
bueno, pues efectivamente lo que ha dicho el compañero, el que se introduzca la presunción de que los contratos son indefinidos, ¿no? Cuando antes el estatuto decía que estaban las dos formas de contratación, la indefinida y la temporal, y con lo cual, cuando había tanto fraude como el que estamos hablando, pues obligaba a presentar todas las pruebas ante un juez, acreditarlo. Bueno, ahora si se dan esas cuestiones de que se ha superado la duración del contrato, que claramente la causa es fraudulenta, que hay una acumulación de contratos temporales, bueno, pues hay una presunción legal, que esto lo que significa de cara a los empresarios es que no van a poder articular prueba en contrario, con lo cual, aunque probablemente tocará seguir demandando, pero yo creo que la vía de resolución será más rápida, y también está la herramienta de la inspección de trabajo, que ahora haré algunas notas, con lo cual, bueno, en un principio podemos decir que son medidas interesantes, positivas, pero claro, aquí tenemos que pensar ya en clave sindical, en clave transformadora, ¿no? Es decir, bueno, y los empresarios de este país se van a aquietar y van a de repente, sin ningún problema, aplicar de forma pro operario esta reforma. No, pues yo creo que aquí la reforma se escapa en una serie de cuestiones, ¿no? La primera es que toda esa bolsa de trabajadores que estaban ligados a contratos de obra y que el contrato de obra y servicio desaparece, y que estaban pues muy ligados a contratas, bien sea por ejemplo del contact center, de limpieza, la construcción, etcétera, pues ahí, aunque la construcción tiene un contrato particular, que ahora luego haré alguna mención al mismo, bueno, pues todo eso va a ir al fijo discontinuo, ¿no? El fijo discontinuo, que es este modelo contractual, que a lo largo de la anualidad, pues un periodo determinado, según los llamamientos, se trabaja, y el resto del periodo el trabajador se ve abocado al desempleo. Bueno, pues aquí habrá que hacer una primera comparación. Si este contrato, que yo creo que claramente es a donde va a ir toda esa bolsa de trabajadores, yo creo que es difícil pensar que van a ir directamente al contrato indefinido. O sea, yo creo que se va a intentar ligar mucho ese tipo de contratas al fijo discontinuo, o por ejemplo por los trabajadores que antes estaban en campañas determinadas con cierta reiteración, por ejemplo en el Corte Inglés o en grandes almacenes, o en la hostelería en campañas también pues de verano, Navidad, campañas que pueda haber fuertes. Todo esto va a ir al fijo discontinuo. En comparación, este contrato es mejor al contrato de obra, que podía llegar por negociación colectiva hasta 4 años, pues habrá que verlo, ¿no? Yo desde luego la experiencia que tengo es que los fijos discontinuos no tienen unas condiciones pues muy dignas, de unas condiciones muy precarias. Yo lo veo por ejemplo con los bomberos forestales, ¿no?, de Traxa, que es un colectivo que tiene mucha preparación y que está ahí al pie del cañón con todo lo que pasa en los incendios, ¿no?, en este país en el periodo estival, y realmente tienen una relación laboral bastante precaria, con lo cual habrá que ver tanto, más allá de las medidas que se han lanzado con mucho, bueno, con mucha, me parece bien, ¿no?, con mucha publicidad y tal, ver si va a ser así o no, y si de verdad va a haber una transformación de un modelo empresarial que, más allá de las grandes empresas del IBEX, tecnológicas, transnacionales, algunas, el resto de nuestro empresariado es el que es un empresariado muy basado a veces en ser muy voraces en la gestión de sus recursos, en pelotazos, en conseguir una contrata bajando la fuerza del precio del salario, y cuando esto se termina, pues muchas empresas acaban en el Fogasa, ¿no?, acaban insolventes. Es decir, que eso es lo que tenemos en el día a día y lo que sufrimos, ¿no? Entonces, esto es lo que yo creo que hay que reflexionar. Y luego ya, una vez dicho esto, que es el gran contenido a mi juicio de la reforma, pues ya vemos las otras cuestiones que efectivamente fueron claramente alteradas por la reforma del 2010-2012, y que algunos autores dijeron que ahí se había vaciado el contenido constitucional del derecho al trabajo, ¿no? O sea, fue un gran desequilibrio. Sucedieron cosas como el famoso contrato de apoyo a emprendedores, que era un contrato indefinido pero que permitía 1 año de prueba, o sea, una auténtica barbaridad, y eso se ensayó. Todo esto se llevó al Constitucional, y el Constitucional, como tiene la composición que ha tenido, ¿no?, y podemos hablar de los jueces y tal, no podemos ver ahí una serie de cuestiones, pero bueno, ahí lo que sucedió es que dijeron que la reforma era perfectamente acorde a nuestra Constitución. Los sindicatos de clase fueron incluso a instancias internacionales, en la OIT y también en el Consejo de Europa, ¿no?, la Carta Social Europea, ¿no?, que son 2 instancias distintas que velan porque el contenido de esas normas internacionales que ha firmado España están de acuerdo con ese contenido propio de rango internacional. Dijeron que España en ciertos puntos había desequilibrado y había incumplido el contenido internacional de esas normas, ¿no? O sea, es decir, que se llegó hasta donde se pudo, y se dijo claramente por parte de los sindicatos de clase pues que aquí se había desequilibrado
el derecho del trabajo y que está basando casi un derecho mercantil, un derecho de empresa por encima de, claramente, de los derechos de los trabajadores. Bueno, pues aquí es donde yo creo que sí que la cosa está un poco más complicada, a mi juicio, en la valoración, porque ni la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que es lo que he dicho antes, que nos altera todo nuestro contenido prestacional, jornada, funciones, horario, en fin, el gran centro de nuestra prestación, incluso también cuestiones de índole salarial, pues pueden ser alteradas por el empresario, ¿no? Esto en primer lugar sigue igual. Luego el tema de los despidos colectivos, de los famosos ERES, tampoco se introdució aquí mecanismos de mayor equilibrio, ¿no? Se reivindicaba un control que había antes, que era la autorización administrativa, que esto llevaba a frenar bueno, pues un buen número de despidos colectivos. Esto tampoco se ha logrado, ¿no? Se ha podido reintroducir, y luego la propia filosofía de la norma, es decir, lo que se vino a hacer en estas reformas del 10 y el 12, ¿no? Y claramente la del 12, es facilitar que empresas con beneficios incluso astronómicos, sin ningún problema, porque habían bajado los ingresos, ¿no? Se alegaban causas económicas, o luego las causas organizativas, técnicas y productivas, que van por otro lado, pudieran acudir a este tipo de medidas de flexibilidad externa, ¿no? De hecho, está el reciente caso del BBVA, que ha sido, ¿no? Y con todo lo que está pasando, ¿no? De la desatención de la banca, ¿no? Que es una vergüenza, el cierre de oficinas y lo que está pasando en este país, y que yo creo que, más allá de hablar de lo que es la reforma, siempre hay que ligar la reforma a lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? Y al resto de condiciones de trabajo y sociales, ¿no? Y lo que está pasando, pues, en materia de vivienda, en materia de la subida por ejemplo, de la electricidad, en la cuestión de la inflación, ¿no? Cómo se está disparando, y ver al final cómo vive la clase trabajadora. Entonces, en esta cuestión llega el BBVA y amortiza hace un año, o no sé si ya era un año o meses, 3.000 puestos de trabajo. Y aquí, claro, tampoco es por descargar a los jueces, ¿no? Pero 3.000 puestos de trabajo que se amortizan con la firma de los sindicatos mayoritarios en ese ERE, lo que ha provocado es que, pese a que se ha revisado judicialmente, se ha impugnado por otros sindicatos, pues la Audiencia Nacional lo ha declarado ese despido como procedente, y ahí ha quedado. No ha sido posible mantener esos puestos de trabajo, cuando luego se están cerrando oficinas, igual con otra línea, con otro planteamiento. Claramente es muy cuestionable lo que se ha hecho. Lo digo por poner un ejemplo, ¿no? Y esto, pues, por desgracia, no se ha tocado. También el tema del descuelgue de convenios, que esto también pues se ha venido ensayando, y es una cuestión también preocupante. Esto no ha sufrido alteración. O luego lo que decía el compañero respecto del convenio de empresa, pues sí que es verdad que ahí se ha recuperado, y bueno, es una cuestión a valorar, ¿no? La materia salarial, que efectivamente se rija por el convenio de sector, para evitar que haya una suerte de dumping, ¿no? De competencia desleal entre empresas para, vía salarios, ¿no? Mejorar su condición de competitividad entre empresas, ¿no? Que esta fue una de las partes importantes de la reforma del Partido Popular, que lo que buscaba era esto. Y yo creo que es una medida necesaria, porque en todo este periodo, desde la reforma del Partido Popular, que parece que no, pero ya han pasado 9 años, lo que han hecho ciertos empresarios, volvemos a lo de antes, de qué tejido empresarial tenemos en este país, es de la noche a la mañana tener una conciencia sindical, y entonces convocaban elecciones sindicales, o ahí estaba su mano por detrás, y a veces el delegado sindical era, bueno, de personal, el primo, el cuñado, el que fuera. Se celebraban unas elecciones, firmaban un convenio a 10-15 años de empresa, y esto obligó en su día, fundamentalmente por ser los más representativos, y hay que ser ponderados y reconocer ahí una labor encomiable de UGT y comisiones obreras, impugnar todos esos convenios, porque había fraude, porque no se podía firmar un convenio, por ejemplo, donde solo había un representante en un centro para más centros de trabajo, porque ahí no había un principio de correspondencia, había un problema de legitimidad, bueno, en fin, una serie de cuestiones. Bueno, pues esto, la reforma, es verdad que lo ha venido a cambiar, lo ha venido a moderar, y me parece un punto a valorar, y que también hay que reconocerlo, por supuesto. La cuestión de la subcontratación, pues efectivamente ahí también de alguna forma se viene a introducir que se aplicará el convenio de sector de la actividad de la contrata, ¿no? Claro, aquí también hay cuestiones donde creo que la norma ha dejado lagunas, y donde los empresarios van a intentar, sin duda, aminorar ese espíritu también interesante de decir, bueno, que el convenio de sector vuelva a ser un poco el paraguas, sea la norma de mínimos, y lo que le queda al convenio de empresas sea, pues, para mejorar las condiciones, no para empeorar.
Claro, aquí la norma lo que dice es que, en primer lugar, salvo que, que haya un convenio de empresa, es decir, si hay convenio de empresa, pongamos de ejemplo Ferrovial, CLEF, todos estos, no va a entrar el de sector, va a entrar el de empresa, o sea, con lo cual queda un poquito en estos sectores la norma pues un poco neutralizada. También se llega a decir algo así como otro convenio de sector, ahí parece que se está pensando en si se logra firmar un convenio de sector de empresas multiservicios, que están en todos estos nichos, ¿no?, de contratas y tal, y que ya hubo un intento, pero no se consiguió, hubo un intento de conformar una mesa negociadora y no se consiguió. Luego ahí puede ser que también por ahí, si esto se logra cristalizar y hay convenio de sector, pues se aplique de esta forma. Y en cualquier caso, tampoco se ha sido lo más revolucionario posible, lo más progresista posible, ¿no?, como se dice ahora, porque sí que había jurisprudencia que ya decía, y se habían puesto sentencias, que el convenio en estos casos tenía que ser el del sector, pero de la empresa principal, que era lo que nos interesaba. Es decir, pensando en las Kellys, ¿no? Las Kellys ahora se les va a aplicar el convenio de limpieza, no el de hostelería, que podía ser más interesante, ¿no? Entonces, sí había jurisprudencia que decía que tenía que ser el de hostelería, incluso el de la empresa principal, que eso, claro, sinceramente es un dispositivo, hubiera sido muy potente, pero claro, desde luego aquí la COE, porque también tenemos que partir que esto lo ha firmado la COE, con lo cual un texto revolucionario no puede ser. Entonces, claro, la COE se hubiera levantado en armas, pero incluso ya había planteamientos, y los ha habido siempre, doctrinales, a nivel de academia, jurisprudenciales, decir, no, que sea la empresa principal. Entonces, una contrata de gas natural, claro, que se le apliquen las condiciones de gas natural, pues evidentemente hubiera sido una cosa que yo valoro, que yo sé que no es fácil, pero hubiera sido una cosa muy potente, ¿no? Más cuestiones. Bueno, luego el tema de la ultraactividad, que ya explica el compañero, pues efectivamente es una buena medida, pero también es cierto que por negociación colectiva ya estaba cubierta por un 70%. Sí que es verdad que ha habido casos donde ha habido empresas que han jugado a que venzan los convenios, a aplicar el estatuto. Ahí la jurisprudencia salió por el camino en medio y dijo, bueno, las condiciones están contractualizadas, entonces los trabajadores que ya estaban se les sigue aplicando el convenio aunque haya muerto, ¿no?, hablando coloquialmente, pero a los que venían después ya no se les podía aplicar. Y eso era un problema porque generaba condiciones desiguales dentro de la plantilla de una empresa. Bueno, entonces ya digo, es una medida interesante, que si podemos hablar además de patronal más que civilizada, estructurada, también lo necesitan, porque empresas grandes que se queden sin convenio, para ellos es un problema de seguridad jurídica, cuando hay que sancionar a un trabajador, a qué norma voy, cómo aplico las tablas, cómo aplico la clasificación profesional. O sea, era un problema, con lo cual yo creo que aquí había bastante quórum entre el banco social y el banco empresarial, pero sí decir también que es una cuestión importante en cuanto al convenio de empresa, lo que he dicho antes, que es verdad que está bien que se recupere por el del sector la cuestión salarial, pero es que en todo lo demás, que es muy importante, sigue siendo prevalente el convenio de empresa. O sea, las cuestiones de clasificación profesional, incluso de horas extraordinarias, de jornada, de funciones, todo eso queda en el convenio de empresa. Entonces, vivimos unos tiempos en la era digital en que el tiempo de trabajo cada vez tiene más importancia, y el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso, y ahí el empresario está dando la batalla porque cada vez le interesa más, pues en estas medidas, tener más barra libre y tener más facultades de limitar las vidas de los trabajadores. Entonces yo creo que también se ha dicho, no, el salario ya está todo igual. No, hay unas cuestiones ahí muy importantes que yo casi le doy más importancia que el salario. Elementos ya para un poquito cerrar mi intervención y que no sea demasiado, ya digo, demasiado soporífera y demasiado larga, ¿no? En primer lugar, efectivamente se ha mejorado la cuestión de la LISOS, ¿no?, de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, es decir, la norma que permite sancionar conductas incumplidoras, conductas fraudulentas. Bueno, esto está bien, de hecho además hay una medida interesante, y es que antes se sancionaba por conducta, es decir, si había una actuación fraudulenta del empresario, pues se sancionaba por esa conducta, digamos, general, y ahora se individualiza. Ahora por persona trabajadora la inspección va a poder interponer una sanción por cada una de estas personas, con lo cual es una medida pues que ciertamente está bastante bien, ¿no? Luego el tema de las cotizaciones, de penalizar vía cotización a la seguridad social el abuso en la contratación temporal, es verdad que se ha mejorado el rango, es decir, antes solo se penalizaban los contratos de menos de 5 días, es decir, la famosa práctica empresarial de contrato el lunes, despido el viernes, me ahorro el fin de semana y vuelvo a contratar el lunes, eso estaba penalizado. Ahora este marco se ha aumentado efectivamente a 30 días. Claro, ¿cuál es el problema? Que esto le cuesta al empresario por baja, es decir, por trabajador, cuando se produzca ese cese, esa extinción del contrato temporal, le cuesta 26 euros.
claro, que hay que valorar con esa cuantía si realmente va a ser disuasoria o no. Yo creo que vamos, lo dudo. Siguiente elemento, claro, para combatir el fraude de ley, ¿no?, lo que se está hablando, el abuso de la temporalidad y todas estas cuestiones a las que nos remitimos, porque sabemos que van a seguir existiendo estas prácticas, la inspección juega un papel, yo diría, reforzado. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que la inspección de trabajo no tiene recursos. De hecho, incluso estaban planteando, no sé si al final, no sé si lo van a hacer o no, porque yo de luego esta semana estaban con esto de hacer una huelga inclusive, ¿no?, porque se sienten sin recursos, o sea, lo ligan claramente a la cuestión del servicio público. Una inspección de trabajo que en el 2020, cuando estábamos inmersos en una campaña contra el fraude, ¿no?, el choque contra la contratación temporal, solo tuvo capacidad para mandar 80.000 comunicaciones a los empresarios, cuando solo en 2020 se suscribieron 20 millones de contratos de trabajo temporales. Esa inspección de trabajo, que además habría que hablar muchas cosas, porque en los 90 era un cuerpo muy reivindicativo y Felipe González fue a por ellos y los dejó tocadísimos, y ahora hay gente que sigue estando muy comprometida, pero luego hay otra gente dentro del cuerpo que viene del mundo de las empresas y que de luego no lo están, y hay que decirlo, como pudiera pasar con la judicatura. Lo que pasa es que excede del cometido y lo podemos avanzar o podemos reflexionar sobre esto en el debate, ¿no? Más cuestiones. Claro, la reforma deja mucho campo a la negociación colectiva. De hecho, se ha llegado a decir que es una reforma con alma de convenio, ¿no? Y esto lo que significa, aquí el compañero que tiene experiencia, es decir, se firma un convenio pues porque tiene que haber paz social y es necesario, pero al día siguiente los sindicatos estamos pensando en la interpretación más favorable y los empresarios están, pues claro, mirando para llevarse las cosas a sardina y lo mismo, y ahí hay conflictos colectivos y tal. Entonces, esta reforma pues es un poco así, porque abusa mucho de conceptos indeterminados, por ejemplo, en la descripción de los contratos temporales, el de circunstancias de la producción es muy confuso en las causas, el de fijos discontinuos también en los supuestos, es decir, que hay bastante confusión, y ahí yo creo que por un lado los tribunales, la jurisprudencia va a tener que hacer un papel importante y va a haber mucha conflictividad, y que luego la reforma reenvía mucho en los contenidos, por ejemplo en el tema de lo de las bolsas de trabajadores, ¿no?, en cuanto a la posibilidad de que los temporales se recoloquen a indefinidos, a muchas materias, ¿no?, a esos criterios objetivos, por lo tanto, que se tienen que establecer, como digo, muchas materias a la negociación colectiva. Y esto pues también hay que valorar pues si estamos a la altura en ese sentido, si tenemos cuadros sindicales suficientes, asesorías suficientes para llegar a esto. Quiero decir que yo creo que la reforma es muy ambiciosa, muy hecha por arriba a veces, y que creo que no valora pues por abajo lo que tenemos en las secciones sindicales, en los comités de empresa y en los delegados de personal en definitiva. Pongo un ejemplo también con lo de hasta dónde se llega la negociación colectiva, porque es verdad que si vamos a un marco, ¿no?, que yo sé que es polémico, ¿no?, autonómico, pero pensando desde el punto de vista de clase, ¿no?, que es en el País Vasco. En el País Vasco, en muchas empresas, cuando se va a negociar el convenio, se acude a la huelga y luego al final se firma un convenio con unas condiciones, la verdad que muy interesantes, ¿no? Podemos poner el ejemplo de Petronor o otras empresas punteras de allí. Es verdad que es otro tejido productivo, yo se lo tengo claro, pero lo pongo como ejemplo. Pero si vemos en general los convenios colectivos de este país, pues muchos son muy básicos, no mejoran mucho a veces lo que tenemos en el Estatuto de los Trabajadores, y por lo tanto ¿va a ser la panacea la negociación colectiva con lo que ya tenemos desde estos 40 años que podemos hacer una valoración? Pongo un ejemplo concreto, es decir, el convenio 158 de la OIT, ¿no?, de la Organización Internacional del Trabajo, que pone mucho el énfasis en la posibilidad de readmitir a los trabajadores, y sobre todo cuando son despedidos sin causa, ¿no?, los famosos despidos improcedentes en nuestro país. Bueno, pues ese convenio, que hay una polémica que yo no voy a entrar, aunque ahora voy a hacer alguna cuestión que va a estar relacionada con esto, pero de alguna forma viene a exigir que se aumenten estas garantías, ¿no? Y entonces en nuestro país nuestros gobiernos ha hecho caso omiso de este convenio, porque a mi juicio lo tenía que tener incorporado vía legislativa, el derecho que tenga el trabajador cuando es despedido de forma improcedente a ser él el que decida si recupera el puesto de trabajo o si quiere la indemnización. Esto llegó a estar unos meses con el Real Decreto del 77 y la patronal dijo que era sovietizar el país, ¿vale? Os digo por poner un ejemplo, y ya se lo cargaron y ya se olvidó el tema, ¿no? Entonces la única vía que hay es vía negociación colectiva, eso no hay ningún problema, es decir, negociamos un convenio y ponemos esta cláusula que dice que el trabajador, la trabajadora va a decidir cuándo tal. Bueno, pues el porcentaje es irrisorio, o sea, no lo hemos conseguido y es una obligación internacional.
Y aquí es un poco el gran problema que vamos a seguir teniendo en relación con el fraude de ley. Es decir, en España sigue habiendo despido libre pero indemnizado, ¿vale? Esto no se ha cambiado, porque de hecho había ahí como en la negociación una posibilidad de cuando hubiera fraude que se incorporara una cláusula de nulidad. La nulidad sigue estando reducida para los derechos fundamentales, no como antes, ¿no? Antes de estas reformas lesivas del ciclo anterior, que cuando el empresario incumplía las formalidades, por ahí había una posibilidad de que fuera nulo. Anteriormente, en los 90 hacia atrás, cuando había fraude de ley, es decir, que un empresario te entrega una carta de despido, no, bajo rendimiento, despido disciplinario, que es un fraude como una casa, eso era nulo, ya no lo es. Entonces no tenemos recursos. O sea, los defensores de los sindicatos, de las fuerzas sindicales, vemos estas cosas, lo planteamos judicialmente y no tenemos recursos. O sea, el Código Civil es más revolucionario incluso que como está hoy el derecho del trabajo, porque el Código Civil trata entre iguales y si yo incumplo una cláusula, pues hay una posibilidad de la nulidad de la reposición de las cosas por fraude de ley. En el derecho del trabajo no, precisamente un derecho del trabajo que es tuitivo y que el sentido que tiene es proteger a la parte más débil, que es la clase trabajadora, y no tenemos recursos legales para conseguir el mantenimiento de los puestos de trabajo. Y esto se ha quedado por el camino. Como digo, ya termino, aquí la cuestión fundamental es de la reforma, y es lo que yo sí que entiendo, que no es una reforma que es totalmente disruptiva con la del 10 y el 12, yo no lo veo así, veo los avances, pero no es disruptiva, es la cuestión de la flexiseguridad, ¿no? Que esto es un concepto que nos viene muy de Europa, que en un principio lo que quiere decir es flexibilidad en las relaciones laborales, en lo que es el contenido del contrato de trabajo, y seguridad por lo menos en el trabajador para su puesto de trabajo, que esta es la parte claramente incumplida, pero que bueno, realmente se puede traducir que al final es un término que ha servido para cada vez empeorar las condiciones de los trabajadores. Esto es lo que exigía Bruselas, y, como insisto, como reflexión final, más allá de las estadísticas, porque es verdad que la reforma lo que dice es, claro, todos estos temporales que antes eran de obra, como van a ser fijos discontinuos, ya no cuentan como temporales, todo eso me lo quito. Luego, todo el personal que estaba en la construcción con el contrato este del convenio, del artículo 24 creo que es, todos estos ahora lo voy a llamar contrato indefinido y lo voy a computar estadísticamente, ¿vale? Como indefinidos, ¿no? Como contrato, como empleo fijo. Todos esos van fuera. Los ERTES, las personas trabajadoras que están en ERTES, ¿no? Pues todos estos también meto una disposición legal que digo que antes computaban como efectos de desempleo y ahora no se les va a computar efectivamente como si estuvieran en situación de desempleo, sino que a todos los efectos se les va a computar como alta. Es decir, todo eso va a bajar mucho, yo lo sé, pero luego precisamente cuando el mecanismo de los ERTES, que también habrá que hacer una valoración, cada vez se ha ampliado más, no se han introducido mayores controles para las fuerzas sindicales y ya una cuestión que a mí me parece que es ajustar la fuerza de trabajo claramente a los intereses de la patronal, porque ya con el mecanismo red, que crea una nueva prestación y que, ojo, se sufraga vía impuestos y vía cotizaciones, y luego estamos todo el día con el discurso de no hay para las pensiones, no hay para las pensiones, pero luego toda la bonificación contractual siempre es a cuenta de la seguridad social, que ya está bien. Entonces, todo este mecanismo que hay del red, ¿no? Pues lo que viene a aplicar es que por cuestiones macroeconómicas o por cuestiones de sector de recualificar a los trabajadores, o sea, claramente otra vez la sociedad digital, claramente es, para mi juicio, culpabilizar o responsabilizar de la sociedad digital a la clase trabajadora, pues se va a poder activar este mecanismo que en lo demás es muy parecido a los ERTES. Entonces, claro, para mí es, por un lado, ajustar la fuerza de trabajo a los intereses concretos y estrictos de la patronal y además, ¿quién hace esas lecturas macroeconómicas? ¿La va a hacer el Partido Comunista, la va a hacer Izquierda Unida, la va a hacer Comisiones Obreras o lo va a hacer esos grandes aparatos que hay, ¿no? Intelectuales de lectura económica, que incluso instituciones que tienen que ser neutras como el Banco de España muchas veces han culpabilizado a los pensionistas, a los trabajadores? Eso es lo que a mí me preocupa también de este mecanismo, que se ha dicho, bueno, pues que es un mecanismo muy positivo, pero de luego tiene una lectura también bastante complicada. Y ya termino con otra cuestión última también, que es bastante de propaganda, ¿no? El decir, no, ya se ha acabado la distinción entre trabajadores periódicos, fijos periódicos, vamos a decir, y los trabajadores discontinuos. Ya no hay
trabajadores que sean fijos periódicos, es decir, aquellos que tenían unos periodos determinados de prestación de servicio durante el año, ¿no? Como los fijos discontinuos, que los podemos asociar a esos trabajadores clásicamente de campaña, pues que les llamaban para la campaña del tomate, para la campaña de cualquier campaña de características agrarias, lo que fuera, ¿no? Lo que he explicado antes. Claro, se dice esto, pero luego han dejado el artículo del tiempo parcial igual. ¿Qué significa esto? Pues que se va a poder seguir usando la fuerza trabajadora, la mano de obra, abusivamente a mi juicio, en el tiempo parcial, porque el tiempo parcial sí que es un contrato, que además con la distribución irregular de la jornada, que tampoco se ha tocado, que permite, y aquí hay gente del contact center que lo puede contar, el abuso en las horas complementarias, es decir, una bolsa de horas que yo no tengo por contrato, pero que a mí el empresario me llama cuando quiere. Pues claro, aquí la gran parte de la trampa es, vuelvo a lo de antes, primero negociación colectiva, a ver qué podemos limitar ahí, lo que se pueda. Segunda cuestión, no, el acuerdo entre trabajador y empresario. Claro, pero ¿qué libertad tiene el trabajador de poder limitar y de poder negociar? Si sabemos que esa negociación es totalmente estéril, nula, como se ha dicho por ahí, pues porque al final el empresario es el que, como tiene libertad de contratación, es el momento donde de luego el trabajador menos fuerza tiene para plantear absolutamente nada, ¿no? Entonces tenemos esto por contrato y entonces realmente organizan nuestras vidas, porque el empresario te dice que tienes que hacer horas complementarias y ya puedes tener las circunstancias que tengas, que te puedes ver en una situación complicada. Eso sí que es verdad, también quiero decir, por ser justos, que en el ciclo más amplio que ha dicho el compañero, y con esto termino porque podría decir más cosas, pero de verdad que ya me estoy excediendo, vale, lo que ha dicho el compañero es verdad que en ese ciclo más amplio, pues sí que en materias de conciliación, o sea, está habiendo normativas, sobre todo en esta cuestión, que yo creo que son interesantes y que son a valorar, y que desde luego ahí en una situación así, pues una trabajadora, un trabajador, pues podrá plantear sus derechos si es llamado de esta forma por el empresario e implica pues desatender a su familia, a sus hijos y tal, pero desde luego el problema está ahí planteado, está planteada la cuestión, yo creo que he dejado un poco los aspectos que me preocupan. Nada, gracias por escucharme y quedo a los resultados del debate. Gracias. Bueno, lo primero, agradeceros a los dos haber venido hasta una de las sedes que es vuestra casa, ¿no? para este debate tan interesante. Yo quería haceros dos preguntas. Quería preguntaros cómo veis vosotros, o sea, qué tenéis vosotros que decir de este tema de las expectativas y de si realmente está justificado este enfado, ¿no? Aunque parezca minoritario, de la izquierda minoritaria, pero que yo creo que está en muchos hogares del país, y mucho temor. Y luego la otra pregunta un poco más técnica, ¿cuándo creéis que va a ser de aplicación? ¿Cuándo vamos a poder ver resultados de si las cosas funcionan en función de las expectativas de la derogación de la reforma de 2012? ¿Cuándo vamos a empezar de verdad a ver si todo ajusta y encaja? Una de mis preguntas concretas venía precisamente, una de mis desconfianzas era con el tema de la contratación de los fijos discontinuos y qué papel van a tener las CTT a partir de ahora con la subcontratación de muchos servicios, que bueno, además, como ha dicho Miguel Ángel, tenemos problemas con la implantación de jornadas pues muy locas, de contratos que además se suspenden de un día para otro y al día siguiente se retoman, y eso pues en la práctica, ¿cómo va a suponer? Porque yo además desconfío de una patronal en la que normalmente siempre tenemos que terminar judicializando los procesos para terminar exigiendo nuestros derechos, y como dice Miguel Ángel, hay muchas herramientas que se han quedado por el camino. Esa es una de mis principales temores, el tema de esa contratación, ¿no? Y que al final nos va a suponer un mayor cambio. Cuando se está intentando vender esto como algo bueno, tiene algunas pinceladas y vamos a ser capaces de recuperar las indemnizaciones por el despido, que es lo que verdaderamente les duele. Vamos a ser capaces de recuperar la tramitación de los salarios. Vamos a ser capaces de tocar el Fogasa y que no sea más reducciones en los salarios que les deben los empresarios a los trabajadores, como se ha hecho, que se ha tocado solamente para eso. Son las pocas. Te podía hacer más, pero el compañero Garrido me ha destrozado todo lo que tenía. Repito, esto es una pregunta muy sencilla. Vosotros que pertenecéis a un sindicato, aparte de otras actividades, sabéis que la trabajadora doméstica está montando un sindicato. Vamos, realmente ya está legalizado, lo único que falta es que se vayan sumando más.
¿Se ha pensado en la reforma? La pregunta es muy sencilla. ¿Se ha pensado en esta reforma en las trabajadoras domésticas? La pregunta es simplemente esa. ¿Se ha hecho algo por ellas? Quería saber la valoración que hacéis del cambio en el contrato de formación, principalmente el quitar el periodo de prueba. No voy a hacer valoración yo de lo que considero porque quiero vuestra respuesta. Y segundo, la valoración del mecanismo del artículo 47 que permite ahora, teniendo trabajadores en ERTE, contratar a nuevos trabajadores con la simple redacción difusa, para mi parecer, de que los trabajadores que están en el ERTE no tienen esas nuevas capacidades técnicas, creo que lo dice así la reforma, y puedes contratar gente nueva sin sacar a los trabajadores que llevan un día, 5 días o meses en ERTE con esta nueva redacción. Pues yo empecé. Difícil nos lo pone. Vale, voy a intentar contestar por orden. Bueno, gracias de nuevo. Perdón que antes me he extendido y no había visto el tema de que me había superado el tiempo de palabra. Bueno, empezando por Mamen, pues claro, cuando plantea que la cuestión más política de si hemos llegado o no hemos llegado, pues yo evidentemente digo lo que pienso, sí dejar claro, porque antes se ha planteado, yo colaboro profesionalmente con CGT, con el sindicato CGT, pero bueno, yo no formo parte ni de sus estructuras, ni tomo decisiones, o sea que yo hablo más que nada como humilde abogado laboralista y profesor de la universidad, ¿no? Es mi cometido. Yo creo que esa es la clave, ¿no?, de todo esto, y por eso nos ha quedado un sabor un poco amargo, y creo que desde instancias más políticas hay que empezar a repensar, a mi juicio, otra forma de hacer política. Ya pasó ese primer momento del surgimiento de Podemos y los discursos mágicos, que apelaban mucho al sentimiento que podíamos, ¿no?, sentimiento de mayorías y que podíamos tener la clase trabajadora, y hay que hablar más de cuestiones, yo creo, materiales y del día a día. Yo he estado escuchando hasta antes de ayer que íbamos a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, y los aspectos más lesivos, desde luego, no era solo la cuestión de la temporalidad, porque precisamente la cuestión de la temporalidad, como he planteado antes, es de lo poco que se mejoró en esas reformas, por intentar ajustar, ¿no?, y tener un mercado de trabajo no dual, ¿no?, entre indefinidos y temporales. Entonces, claramente nos ha llegado, ¿no?, esas cuestiones de modificaciones sustanciales, las cuestiones del despido, la cuestión de los salarios de tramitación, que ahora también haré alguna mención. Todo eso lo hemos perdido y hemos pasado de ¿se va a derogar la reforma laboral? A no, técnicamente es que no se puede, ¿no? Hasta el final, cuando sabemos que es una cuestión de voluntad política y de correlación de fuerzas, pues yo creo que deberíamos de dejar de sentirnos como meros aplaudidores de decisiones de algunos y que tomemos parte, como ha sido nuestra tradición histórica siempre, en que en cuestiones estructurales, yo entiendo que una negociación no podemos estar haciendo asambleas en todo, pero lo que no puede ser tampoco es que en líneas claras y que te marcan la política nos den el texto hecho y lo único que podemos hacer es acatar y aclamar. No tenemos capacidad de incluso plantear críticamente, porque aquí estamos dando argumentos, aquí no estamos, por supuesto, faltando el respeto a nadie ni menospreciando a nadie, sino que es muy legítimo que haya posturas que digan que esta reforma va a producir un salto cualitativo, y ojalá así sea. Yo no quiero ser agorero, pero también tenemos elementos para pensar que esto, por desgracia, no va a ser así. En cuanto a la preocupación de los fijos discontinuos, que ha surgido en varias intervenciones, bueno, es compartida, yo ya lo he dicho, creo que por ahí van a intentar colar los empresarios gran parte de ese trabajo precario, a llamada, sin otro tipo de derechos de carácter más conciliatorio. Y por lo tanto yo ahí es donde tengo la preocupación, que ligándolo además con la siguiente cuestión que ha planteado Beatriz, pues efectivamente ahí hasta dónde va a llegar o hasta dónde no va a llegar, pues es precisamente un artículo que, más allá de algún contenido mínimo vía Estatuto de los Trabajadores, deja toda la negociación colectiva. Deja la negociación colectiva
todo el tema de la configuración de la bolsa sectorial de empleo, cómo se va a articular, cómo va a ser ese periodo mínimo de llamamiento, porque sí que es verdad que la norma dice, bueno, si usted tiene este contrato, se tiene que comprometer como empresario a llamar a los trabajadores un mínimo, ¿no? ¿Qué menos? Bueno, pues todas esas regulaciones, negociación colectiva y también peculiaridades en cuanto a la celebración del tiempo parcial, que aquí también que este contrato tenga tiempo parcial, a mí me preocupa por lo que he celebrado antes del tema de los contratos a llamada, ¿no? de abusar, como digo, esa fórmula desequilibrada de yo como empresario, a mí cuando me conviene, uso y abuso de la fuerza de trabajo. Respecto a lo que decía también Mamen, de bueno, ¿cuándo podemos valorar si esto funciona o no funciona? Toda reforma necesita un rodaje, necesita unos meses, necesita también, en cuanto, como decía el compañero, que surjan los primeros conflictos y que sean estructurales, como todo el tema de la subcontratación, de los convenios de empresa, todo esto, que yo creo que sí que ahí va a haber una disputa muy importante, porque yo he leído informes de despachos de empresa que hacen una lectura totalmente contraria a la nuestra, diciendo esto no ha cambiado tanto, por aquí podemos ir, tal, o sea que ellos también tienen, y más que nosotros por desgracia, ¿verdad?, sus cabezas pensantes, y de hecho las anteriores reformas vinieron también de la mano de uno de los grandes despachos de la patronal directamente, ¿no? La de Rajoy. Entonces yo creo que además va muy ligado a la cuestión económica, porque ahora parece que estamos en un ciclo como expansivo, pero claro, hay que empezar a devolver los ICOs. Está el tema de la inflación, o sea, esto ya sabemos cómo es el capitalismo, se puede dar la vuelta de la noche a la mañana, y entonces ahí veremos un poco más el impacto de la reforma. Otra cosa muy importante que decía Beatriz, claro, el tema de las ETTs, esto es muy preocupante, en vez de limitar cada vez más a las ETTs, le damos otra herramienta como son los fijos discontinuos. A mí eso me parece una cuestión crucial. Se ha hecho mucha alusión al tema de la desilusión, bueno, me remito a lo que se ha dicho anteriormente. Manuel ha puesto la clave en lo de los salarios de tramitación. Los salarios de tramitación se ha venido como a decir, y yo he ido por ahí cosas que no entiendo, como no, el despido da igual porque aquí va a haber empleo para todos. Ya, entonces la cuestión de tocar de despidos y tocar, eso da igual porque, sinceramente, como he dicho antes, no hay mecanismos para conseguir, cuando haya despidos, mantener los puestos de trabajo, y los salarios de tramitación sí que era una herramienta muy potente para toda la clase trabajadora. Estemos sindicalizados o no estemos sindicalizados, y esto, porque esto por lo menos frenaba al empresario, el empresario que despedía y por lo que fuera la persona trabajadora pues quería también verse indemnizada, pues los salarios ayudaban a llegar a mejores acuerdos, a cerrar las cosas antes. ¿Y qué ha ocurrido? Que sin los salarios de tramitación el coste empresarial es el mismo, y eso lo han tenido muy claro los bufetes de empresa. Yo voy a juicio, y Andrés lo sabe, ¿no?, como empresario, y me cuesta lo mismo el ir a juicio que el conciliarlo, y además como me toque un juez que pueda tener, porque hay de todo, ¿no?, pues, en fin, una visión más empresarial, vamos a ser suaves y tal, pues encima igual lo gano y te quedas sin indemnización. Entonces te ofrezco una cantidad pírrica, y eso es lo que lleva pasando desde 2012. A ver, ¿qué más cosas? ¿Qué más cuestiones? Lo de la reforma, claro, en todo eso, y la desilusión. Es que yo creo que viendo el camino final de la reforma, porque yo creo que hay una cosa que se nos ha olvidado un poco, ¿no?, y voy terminando, que no quiero exceder en el uso de la palabra. La arreón final, y sobre todo cuando entra Calviño en escena, yo creo que a Yolanda Díaz la deja muy apartada, porque yo creo que sí que honestamente Yolanda y su equipo querían una reforma más en las líneas de lo que estamos hablando, ¿no?, más de equilibrar y de introducir ahí más elementos. Pero yo creo que hay algo que se me escapa cuando ya entra Calviño, entra Pedro Sánchez, entra el discurso de Calviño, pero claro, yo entiendo que Yolanda tampoco es la ministra, y o dimites o tienes que tragar, pero es que se ha visto muy claramente, y es algo que no digo yo, es que Pablo Iglesias, como ahora está otra vez de tertuliano y tiene barra libre, lo está diciendo, y dice, claro, como ha negociado el PSOE, los de UPN, no sé qué, no sé cuánto, y aquí hemos cometido un error, porque a los nuestros, ¿no?, a los que tenemos una lealtad en los acuerdos de gobierno, ¿no?, Esquerra, Bildu, tal, planteaban cuestiones sociales que teníamos que haber abierto más la mano, pero como estaba el PSOE no podíamos tocar una coma porque la patronal se ponía en guerra y no firmaba, y este es el resultado de todo lo que ha pasado. Entonces ya es una reforma que nace débil y que viene con estas taras, ¿no?, y que no, claro, y que no ha querido tocar cosas, y ya termino, tan importantes como la cuestión de, ya digo, del tema digital, la sociedad digital y todos los problemas que va a traer, incluso el modelo sindical. Es que en este país seguimos con una legislación que las empresas de menos de 6 trabajadores no pueden tener representación, y no van a poder, y eso está en la realidad del día a día, y en la sociedad tecnológica se crean muchas empresas con 3 o 4 trabajadores y no pueden negociar sus condiciones de trabajo. Pues eso es un problema que tampoco hemos sabido ver, que seguimos en unas cosas con un modelo rígido fordista de los 80 y que no se adaptan a la realidad productiva de hoy. Y ya por terminar, en plan telegráficamente,
Lo que ha preguntado Andrés, bueno, lo de Jesús evidentemente no, el tema de las trabajadoras domésticas no ha habido una mejora. A mí me preocupa también que con la autocomplacencia seguimos con un modelo de trabajadores dentro del sistema y por lo tanto con amparo en los sindicatos y otros trabajadores que se sienten muy fuera, las trabajadoras domésticas, las Kellys, todos estos sectores que estamos hablando que ven, y eso es un problema porque eso sí que a nivel político pueden ser manipuladas por otras fuerzas, ¿no?, que están ganando, ¿no?, en la extrema derecha, están ganando posiciones, ¿no?, y esto a mí me preocupa, que se vea como dentro del sistema con privilegios, ¿no?, que se llega a decir ese discurso, sindicatos y tal, y fuera absolutamente nada, sin sindicatos, y tampoco negocian por mí, y yo no veo que la negociación que ellos hacen me beneficie, ¿no?, para tener algún tipo de conexión con ellos. Y luego lo que preguntaba Aranguren, yo es que, mira, el contrato de formación yo defiendo que todo contrato de trabajo debe ser formativo. Yo creo que es un contrato que está hecho para precarizar y que además, como sigue el tema del contrato del becario por abajo que se tiene que desarrollar el estatuto, yo creo que no va a servir, cada gobierno toca los contratos de formación y no tal. Yo lo que dices del periodo de prueba sé que vas un poco por la cuestión de que de cara al trabajador le genera un problema en cuanto al desistimiento, pero bueno, en principio siempre ha sido una cuestión, yo creo, humildemente, más a favor de la patronal, pero bueno, eso lo podemos ver luego en el post. Y yo creo que ya está, creo que ya lo he dicho todo. Así, lo del artículo 47, en cuanto a mí me parece que es claramente una contradicción, porque toda la reforma está hablando de formación, o sea, como la gran carga es formación, y ahí se tienen que implicar mucho los sindicatos más representativos también, y luego, o sea, precisamente una responsabilidad que es empresarial, ¿no?, habrás cometido algún error para que los trabajadores que tienes no puedan ejercer esas funciones, y sin embargo le estás abriendo la contratación. A mí me parece una contradicción y creo que puede dar problemas. Gracias y ya he terminado. Bueno, a ver, por empezar por lo del periodo de prueba, yo creo que coincido con lo que dice el otro, Miguel Ángel, con la cosa de que hay un periodo de prueba es algo a favor de la empresa, es decir, eliminar los contratos de los contratos de formación, el periodo de prueba, me parece que es un avance. Creo que también es un avance la regulación que se hace, la nueva, de los contratos formativos, aunque pueda tener algún tipo de carencias que se podrán demostrar con el paso del tiempo y el desarrollo de los contratos, pero que sí avanzamos a la hora, por un lado, de poder de que la inserción en el mercado de trabajo de la gente joven se haga con mayores garantías, y a su vez que se garanticen unas condiciones de trabajo a través del propio contrato y a través de los convenios colectivos en cuanto a salarios y posibilidades de fraude. Es decir, los contratos formativos también van a poner la opción de pasar a ser indefinidos si hay un fraude porque se incumplan las condiciones que tienen que aparecer en el contrato. Evidentemente aquí hay muchas cosas que se pueden abrir a cómo se avance o cómo la patronal pueda poner problemas y tengamos que judicializar, es decir, pero sí que tenemos unos elementos que ya reducen o encaminan las posibles resoluciones judiciales de cara a beneficiar mucho más que antes los derechos de las personas trabajadoras. Con respecto al 47, creo que lo has planteado tú también, es que no os conozco, entonces no... creo que sí que puede ser una contradicción, o no, es una contradicción, pero que sé que hay otros elementos en la redacción del 47 bis que de alguna manera refuerzan la formación de los trabajadores y trabajadoras que estén en ese tipo de ERTEs. Hay unos fondos previstos para la formación. Y luego también hay una innecesaria información a las organizaciones y a los sindicatos a los que son los representantes de los trabajadores en el caso de que se produzcan ese tipo de contrataciones que antes no existían. Y ahora vuelvo a algunas de las cuestiones que se han planteado al principio, como puede ser lo de las expectativas y demás. Es decir, a mí lo que me gustaría es que habláramos primero de lo que tiene la reforma y no de lo que no tiene, porque lo que no tiene es una segunda parte que habrá que empezar a recuperar. Y a mí lo más esencial me parecen los salarios de tramitación, por ejemplo, antes que también tiene su importancia. El aumento de las indemnizaciones, pero a mí parece evidente, coincido con lo que ha dicho Miguel Ángel en lo que supone la eliminación de los salarios de tramitación en todo lo que tiene que ver con el asunto del despido. Y es una cuestión que tendremos que abordar con la idea que sería volver a introducir lo de los salarios de tramitación.
el problema que tenemos muchas veces, o casi siempre, en las asociaciones de izquierdas, es que levantamos unas expectativas que luego ayudan también a que nos desanimemos. Es decir, yo creo que no hay que tomar el todo, sino que tenemos que ir a lo que es el contenido de lo que se pacta y de lo que se acuerda, y ver si se mejoran o no las condiciones de trabajo y las perspectivas laborales y sociales de las personas trabajadoras en este país con esto que estamos presentando ahora. Y esta es la primera reforma, si no recuerdo mal, que mejora derechos con respecto a todas las anteriores. Y eso es un hecho, eso es un elemento evidente en esta cuestión. ¿Que nos parezca escasa? Pues puede ser. Que cuando llegas a un acuerdo y todos los que negociamos sabemos lo que eso significa, pues te acabas de cada parte se deja, como suele decirse, pelos en la gatera o plumas en... Y es así. Es decir, esa es la cuestión. Por otro lado, desde mi punto de vista, cuando tú negocias, si no tienes una fuerza superior a la otra parte, o muy superior, no puedes conseguir el 100% de lo que pretendes. Y luego tienes que evaluar si lo que tienes encima de la mesa para poder llegar a un acuerdo es suficiente o no con respecto a las expectativas que tú tienes, y sobre todo si mejora las condiciones de trabajo de las personas por las que tú estás peleando en esa mesa. Entonces, tienes una opción. No firmas por recuperar la ultraactividad de los convenios. Pues vale, eso supone lo que supone: pérdida de condiciones de trabajo y derechos en negociación colectiva. No recuperas la prevalencia del convenio de empresa. Eso significa que te pueden devaluar las condiciones retributivas, salariales y de jornada. Las otras siguen como están. No firmas que haya un convenio de referencia para las contratas y subcontratas, pues dejas a las personas trabajadoras que están ahí con salarios miserables y condiciones de trabajo miserables. ¿Por qué? Por no conseguir el 100%. Yo creo que también tenemos que ser capaces de valorar las cosas en su justa medida, entendiendo que siempre se quedan cosas. De todas maneras, desde la perspectiva al menos de Comisiones Obreras, cuando empieza la negociación, en el año 18, con el cambio de gobierno, las propuestas iniciales de negociación van a recuperar los derechos de negociación colectiva y reequilibrarlo para que en el ámbito de la negociación podamos mejorar directamente las condiciones y no depender de la regulación legal que puedan hacer los gobiernos de turno. Y aquí nos estamos arriesgando a una situación bastante seria, y es que si la derecha recupera el gobierno de este país, pues podemos volver a una situación anterior, que lo han dicho claramente. Es decir, antes de saber el contenido del Real Decreto, cuando era Real Decreto, ya el señor Casado estaba diciendo que la iban a derogar. No le había dado tiempo a leérselo. Y ellos sí lo van a derogar. Y ellos lo derogarán. Y otra cosa, o sea, quiero decir, y luego también otra historia que tenemos en las organizaciones de izquierda, seamos partidos políticos, seamos organizaciones sindicales o movimientos sociales, y bienvenida sea toda la crítica y la autocrítica, pero luego acabamos echando piedras contra nuestro propio tejado. Es decir, y una cosa es esencial en todo lo que tiene que ver con mantener, defender y recuperar y avanzar en derechos de las personas trabajadoras, es estar organizados. Si no estamos organizados, no podemos negociar en pie de igualdad con la patronal ni con las empresas. Y eso lo tiene que saber. Es algo que a la gente se le olvida, lamentablemente. Y creo que es muy importante recuperar ese concepto de organización de la clase trabajadora en los elementos que, quiero decir, yo preferiría que lo hicieran en comisiones obreras, pero lo que es imprescindible es que estemos organizados como clase y personas trabajadoras. Y cuanto menos dispersos estemos, mejor. Seguramente se me olvida alguna cosa, pero sí que me parece que, como ha dicho Miguel Ángel al principio, porque a veces es jurista, hasta el 30 de marzo hay determinadas cuestiones que están en un periodo transitorio. A partir del 30 de marzo tendremos que ver ya qué pasa con los contratos temporales que van a pasar a indefinidos. De hecho, los primeros datos de enero son bastante positivos,
porque casi se ha doblado el número de contratos indefinidos sobre lo que había. Habrá que ver si es un tema coyuntural o sigue avanzando en la reducción de la temporalidad. Y luego otra cosa importante, que tiene que ver también con las indemnizaciones, porque los contratos indefinidos tienen más indemnización que los temporales. Esto va a aumentar el coste de los despidos, lo que no quiere decir que no tengamos que volver a retomar las indemnizaciones por despido, lógicamente, que además, como ha dicho, creo que ha sido el compañero de allí del fondo, no vienen de esta reforma laboral, sino que vienen de la anterior, del año 2010. Y creo que no hay que renunciar a determinadas cosas que se pueden posponer para situaciones posteriores. Y recordar una cosa, la patronal también ha tenido su oposición interna a la hora de firmar esta reforma, no lo olvidemos. Mira, el presidente de la patronal no se ha ido probablemente no se va a ir de rositas de esta historia. Y eso creo yo que también hay que tenerlo en cuenta. Y ya por terminar, en la Comunidad de Madrid pues tenemos una situación bastante complicada con respecto a ciertas cosas debido al gobierno que tenemos en la Comunidad de Madrid. Y tendremos que reflexionar seriamente sobre los últimos resultados de las elecciones de cara a las próximas que tenemos, y que creo que si seguimos quedándonos con lo que nos separa y no con lo que nos une, estamos poniéndole en bandeja a la derecha seguir gobernando aquí. Y ya para terminar, esta reforma laboral se ha pensado para reducir la precariedad de aquellos sectores sociales que más la padecen, jóvenes y mujeres especialmente, también personas inmigrantes, buscando como objetivo reducir esa situación, y eso es uno de los elementos básicos de todo lo que anima a la reforma laboral. Y nada, muchas gracias otra vez por la invitación, por la asistencia, y espero que os hayamos resuelto algunas dudas, para bien o para mal.